Saludos a toda la comunidad de noctámbulas y noctámbulos. Gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo capítulo de Cuéntame tus miedos. Nuestro amigo siniestro está persiguiendo almas chocarreras entre las tumbas, por lo cual no puede estar con nosotros el día de hoy, pero desde aquí le mandamos también un saludo. En esta ocasión les traemos una serie de relatos que encontramos en Facebook y en Reddit, y las ponemos a su consideración y buen juicio, esperando que todas sean de su agrado. Nos gustaría saber en sus comentarios si algún relato les ha llamado más la atención, o si prefieren los de Reddit o los de Facebook, o cualquier otro comentario que nos acerque a interactuar más con ustedes, ya que como siempre, estamos ansiosos por leerlos. Sin más por el momento, acerquen sus palomitas y refrescos, o para el frío, tal vez un cafecito, apaguen la luz, y ahora sí, empecemos. No pertenece a este mundo. Hace 3 noches decidimos salir de la ciudad para acampar en un bosque al que nadie va. Esa era nuestra manera de desconectarnos del estrés diario. Y para ser sinceros, también para presumir en redes sociales, con fotos de fogatas y paisajes naturales. Éramos 5 amigos: Laura, Marcos, Elena, Daniel y yo. Llegamos al bosque al atardecer y montamos las tiendas de campaña cerca de un claro. Todo parecía perfecto, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo. Era como si el bosque estuviera observándonos, esperando el momento adecuado para revelarse. La primera noche fue tranquila. Cenamos bajo las estrellas y contamos historias de terror, riendo de nuestras propias invenciones tontas que no asustaban a nadie. Pero al segundo día, las cosas comenzaron a torcerse. Encontramos marcas en los árboles, símbolos tallados que ninguno de nosotros pudo identificar. Elena bromeó diciendo que era el trabajo de adolescentes aburridos, pero yo no estaba tan seguro. Esa noche, Laura desapareció. La buscamos por todas partes, gritando su nombre hasta quedarnos sin voz. Finalmente, la encontramos cerca del arroyo, completamente desorientada y sin recordar cómo llegó ahí. Decía haber escuchado una voz que la llamaba, pero juraba que no era una voz humana. El tercer día, las tensiones aumentaron. Marcos y Daniel tuvieron una pelea porque Marcos insistía en que debíamos irnos, pero Daniel quería quedarse y resolver el misterio de las marcas. Fue en vano. Esa noche los ruidos comenzaron, ruidos que no se podían explicar, que venían de todas partes y de ninguna. Crujidos, susurros y un gemido que hacía que la sangre se helara en nuestras venas. Yo intentaba mantener la calma, pero sabía que algo iba terriblemente mal. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché pasos alrededor de nuestra tienda. Agarré una linterna y con el corazón latiendo a 1000 por hora, salí para investigar. No había nadie, pero las marcas en los árboles parecían haber aumentado, como si estuvieran multiplicándose. El último día ya no éramos los mismos. Las ojeras marcaban nuestros rostros y el miedo había reemplazado cualquier rastro de aventura. Decidimos marcharnos al amanecer, pero fue demasiado tarde. Durante la noche, los ruidos se intensificaron y comenzaron los gritos. Eran gritos de pánico, de desesperación. Elena había desaparecido también, y cuando la encontramos, estaba en un estado de shock, murmurando algo sobre una figura que la había seguido. Ahora, mientras escribo esto, estamos en el coche, conduciendo de vuelta a la ciudad. No hemos hablado desde que salimos del bosque, y cada uno está perdido en sus propios pensamientos. Sé que algo nos siguió hasta aquí. Lo siento. Cada sombra, cada crujido me hace saltar. No sé qué es, pero sé que no hemos dejado todo atrás. Estoy aterrorizado. Si estás leyendo esto, por favor, no vayas a ese bosque. Hay algo ahí fuera que no pertenece a este mundo, algo
que no debería ser perturbado. El guardián. Hace unos años, cuando iba a salir de la prepa, era un poco rebelde y me gustaba salir a las fiestas. Me gustaba irme de vaga junto con otros amigos a diferentes colonias del pueblo. Pero un día se me hizo noche mientras estábamos en la casa de una amiga. Cuando me di cuenta de la hora, ya estaba oscuro. Tenía que cruzar un barranco para poder llegar a mi colonia. Ninguno de mis amigos vivía por donde yo habitaba. Por tal motivo, tenía que cruzar yo sola. Comencé a bajar la barranca. Había una vereda y mucha hierba alrededor. Se escuchaban todo tipo de ruidos, desde los grillos a sonidos extraños. Iba caminando algo rápido. Apenas se veían las luces del alumbrado público. Recuerdo muy bien cuando iba llegando a un pequeño arroyo, al fondo del barranco, cuando escuché un gruñido, como de un perro, y se movió un poco la maleza. Me dio miedo que no fuera un perro. En aquellos tiempos todavía había algunos coyotes. Crucé el arroyo, brincando algunas piedras. Comencé a subir. Ya había subido algunos metros, y se escuchó como algo atrás de mí, en el arroyo, como si algo se metiera en el agua, como si chapoteara. Comencé a subir más rápido. Estaba llegando a unos corrales donde había puercos. No me di cuenta que había un señor. Este me tomó de la mano y me dijo: ¿Qué haces aquí, chamaca? Trataba de soltarme, y el hombre solo se reía. Estaba alcoholizado. Comencé a gritar, cuando de la nada salió un perro enorme, con unos ojos rojos, y comenzó a gruñir. Se puso en posición de ataque, hasta que los puercos se alteraron, queriendo salirse de aquellos corrales. El hombre, al ver este perro, o lo que fuera, me soltó y se fue corriendo. Pensé que ese animal me atacaría, pero al no haber ningún peligro, se dio la vuelta y se ocultó en la maleza. Yo no podía creer lo que había pasado. Ese animal era del tamaño como de un caballo. Seguí subiendo el barranco cuando llegué a una pequeña calle y me fui corriendo hasta mi casa. Al llegar a mi hogar, mi mamá observó que estaba pálida y me dijo: ¿Qué te sucede? Le conté lo ocurrido sobre aquel animal enorme, y ahí fue cuando me enteré sobre algo de mi abuela. Ella era una bruja que ayudaba a la gente, pero a toda la familia le brindó un tipo de protección, una clase de guardián. Sonará extraño, pero a veces llego a ver a este animal cerca de alguno de mis familiares o de mí cuando algo malo va a suceder. Y en verdad, sé que me cuida y me protege. La casa sin puertas. A la edad de 7 años, vivía en Mexicali. Era un niño sumamente curioso, inquieto y más que nada, travieso. Lo que estaba por vivir me dejaría pensando el resto de mi vida. Conocía muy bien mi vecindario. No había gente mala y me llevaba bien con los vecinos, ya que era muy social. En la calle donde vivía, al fondo, había 2 casas abandonadas. Yo solía meterme ahí con mis 2 amigos, porque ese lugar se había convertido en nuestro club secreto, por así decirlo. Una de esas casas tenía una barda sumamente alta que impedía el paso, pero nosotros, siendo niños, podíamos pasar por un pequeño hueco en la barda. En esa casa todo era extraño. No había indicios de abandono, ni señales de que alguien hubiera estado ahí por mucho tiempo. Todo estaba en su lugar, pero con la particularidad de que no había ni una sola puerta. Había una estufa, muebles y camas, todo cubierto de polvo. Sin embargo, había un cuarto cuya entrada estaba bloqueada por un mueble pesado y sin puerta. Nunca intentamos entrar, ya que no teníamos la fuerza para mover ese enorme ropero. Todo parecía normal hasta que, unos días después, llegamos una tarde, ya casi oscureciendo, y nos percatamos de que el mueble que cubría la entrada del cuarto estaba tirado en el suelo, dejando al descubierto un pequeño dormitorio. Ese dormitorio era sumamente extraño.
Estaba completamente lleno de cabellos por todas partes. Parecía que debajo de la cama había muchísimas pelucas, ya que había demasiado pelo largo y alisado. No le dimos demasiada importancia y preferimos dejar el tema a un lado, ya que no sentíamos que tuviera mucha relevancia, hasta que escuchamos desde la sala el sonido de la madera de la cama. Toc, toc, toc. Nos quedamos viendo extrañados. No era el ruido típico de madera vieja, era un sonido inteligente, como si alguien lo hubiera hecho a propósito. Nos sentimos nerviosos y fuimos a asomarnos, pero no había nada. Solo sentíamos una incómoda presencia en ese cuarto. Seguimos con lo nuestro hasta que volvimos a escuchar. Toc, toc, toc. Nos asustamos y ya no quisimos ir a ver, pero uno de los tres sí se atrevió a asomarse. Al hacerlo, pegó un grito de terror absoluto, lo cual nos hizo entrar en pánico y salir corriendo a máxima velocidad. Al llegar a la casa de uno de mis amigos aún jadeantes, él nos dijo: no volvamos más. Al asomarme no vi mucho, solo una bola de pelo negra en el suelo, pero tenía un rostro. No era un rostro normal, era como si hubieran arrancado la piel de alguien y la hubieran puesto encima de ese pelo. Lo peor es que sentía como si me mirara. Desde entonces no volvimos más y tuve pesadillas con eso. Yo no vi nada, pero sí escuché los sonidos. Siempre viviré con esa duda. ¿Fue obra de un vivo o de un muerto? Solo de recordar e imaginarme aquel rostro me dan escalofríos. La hora del diablo. La hora de las 3 a.m. está envuelta en misterio y superstición en muchas culturas alrededor del mundo. Se le conoce comúnmente como la hora del diablo y se cree que es un momento en el que el velo entre nuestro mundo y el espiritual es más delgado. Además, se considera que a las 3 a.m. los espíritus y entidades son más activos y por ello algunas personas optan por orar o meditar durante esta hora buscando una conexión espiritual más profunda. La creencia de que las 3 a.m. es una hora peligrosa proviene de múltiples tradiciones y relatos que la asocian con lo sobrenatural. En la numerología y simbología, el número 3 tiene un mensaje espiritual intrínseco y en contextos negativos se ve como un eco o burla al número de la Trinidad Sagrada. Algunas personas reportan despertar a esta hora con una sensación de angustia o desasosiego, interpretándolo como una señal de que algo no está bien. Es fascinante cómo estas supersticiones se han mantenido a través del tiempo y cómo diferentes culturas tienen sus propias interpretaciones y prácticas relacionadas con la hora de las 3 a.m. Era una noche tranquila. El reloj marcaba las 2:58 a.m. cuando Lucía, una joven estudiante universitaria, se despertó abruptamente. La oscuridad de su habitación parecía más densa que de costumbre y un silencio inusual la envolvía. No era la primera vez que despertaba a esta hora. De hecho, se había convertido en una rutina involuntaria que la perturbaba cada noche. Al principio, Lucía no le dio importancia, pensando que era el estrés de los exámenes lo que alteraba su sueño. Pero esa noche, algo cambió. Cuando el reloj dio las 3 a.m., comenzó a percibir sombras fugaces en las esquinas de su habitación. Eran apenas imperceptibles, pero suficientes para que un escalofrío recorriera su espalda. Las noches siguientes, las sombras se hicieron más audaces y los ruidos extraños comenzaron a acompañarlas. Susurros sin fuente, crujidos sin razón y el sentimiento de que algo o alguien la observaba desde la oscuridad. Lucía intentó convencerse de que era su imaginación, pero el miedo se arraigaba más profundo en su ser. Con cada noche que pasaba, el estrés se transformó en pánico. Lucía ya no podía dormir y las alucinaciones la acosaban incluso durante el día. Sus amigos y familiares empezaron a notar su comportamiento errático y su mirada perdida.
La chica que una vez fue alegre y llena de vida, ahora parecía una sombra de sí misma. Una noche, el terror alcanzó su punto culminante. Lucía despertó paralizada, incapaz de moverse o gritar, mientras las sombras danzaban alrededor de su cama y los susurros se convertían en voces claras que llamaban su nombre. Fue entonces cuando perdió la cordura, sumida en un abismo de locura del que no pudo escapar. Los días siguientes, Lucía fue internada en un hospital psiquiátrico, donde los médicos luchaban por comprender su súbito colapso mental. Mientras tanto, en su antigua habitación, durante una limpieza profunda, se encontró una tabla Ouija oculta detrás de la cabecera de su cama. Un mes antes, durante una pijamada, Lucía y sus amigas habían jugado con ella, sin saber las consecuencias que desatarían. La tabla era antigua, con inscripciones que ninguna de ellas podía entender. Ahora, con la verdad al descubierto, la pregunta permanecía: ¿qué habían invocado esa noche? ¿Y cómo podrían cerrar la puerta que habían abierto inadvertidamente? El reloj marcaba nuevamente las 3 a.m. en la habitación vacía de Lucía, y por primera vez en semanas, la tabla Ouija se movió por sí sola, deletreando 3 palabras en la oscuridad: nunca estarás sola. Es real. Yo acostumbro a soñar cosas extrañas, pero lo que voy a contar realmente no sé cómo interpretarlo. La cosa empieza en que hoy soñé que besaba a alguien que no conocía. El beso era extraño, pero tierno. El lugar era hermoso. Lagos hermosos. El chico con el que estaba parecía un príncipe. Era la primera vez que soñaba con algo lindo, pero se puso extraño cuando abrí los ojos. Aún sentía el beso. Me tapé la boca ya que me incomodó. A esa hora tenía que tomarme unos medicamentos, los cuales me hicieron dormir otra vez. Aparecí en el mismo lugar. Esta vez sentía que tenía el control de mi sueño, pero después escuché a alguien decir: Regresaste con tu príncipe. ¡Qué bien! Extrañé tus dulces labios. Cuando me di la vuelta, vi algo que me aterrorizó. Ese mismo chico extraño y desconocido, pero ahora veía cómo se le caía la cara, cómo se le derretía, y que tenía la boca triste, pero podrida, que tenía los ojos abiertos y fijados en mí, que sus manos se acercaban lentamente hacia mi cara para besarme nuevamente. Se alejaron cuando empecé a correr lejos de él. Solamente escuché un grito que me hizo ver que el mundo en el que estaba no era de lindos colores, era todo pieles humanas. Todo eso me hizo recordar a un chico que estaba muy enamorado de mí y que al final del curso me dio un regalo, una linda y pequeña cajita, la cual tenía una nota que decía: algún día me recordarás. Abrí la caja y había piel humana. Solté la caja y grité por lo que vi. Cuando lo miré, vi que le faltaba piel en su brazo derecho. Un maestro se acercó y me preguntó por qué el grito, a lo que yo contesté diciendo todo. Vio la caja y vio lo mismo que yo. Un rato después, buscamos por las cámaras al chico, pero no había nada. Tampoco había información sobre él en la escuela. Muchos decían que lo habían visto, por lo que seguimos buscando más, pero no había nada. En el sueño, justo cuando el recuerdo de la piel se fue, sentí como la mano del chico extraño apretó mi brazo derecho. Cuando lo miré otra vez, se acercó y me besó, después de un golpe en la cabeza. En ese momento, yo estaba despierta, pero con los ojos cerrados. Solo escuchaba sus advertencias. No puedes huir de mí. Siempre estaré contigo, dormida o despierta. Y cuando pude abrir los ojos, aún sentía sus labios contra los míos. Mi mamá me trataba de sacar de ese estado en el que estaba. Después vio cómo me salía sangre de la cabeza, pero lo que hizo que llamara a una ambulancia fue ver mi brazo sangrando demasiado y todo rasguñado. Eso fue hace unas horas, hace 1 o 2 horas,
que ya no siento el beso, pero aún me pone nerviosa. Además, no sé por qué aún siento que estoy corriendo, y el por qué sus ojos están clavados en mí, específicamente en mis labios. Quisiera saber el porqué de ese sueño, y el por qué al acercarme a mi cama, sigo escuchando sus susurros y sus advertencias. Sé que en mi sueño lo sentí, pero ¿es real? Cita a ciegas. Juan entró al bar y la vio sentada bebiendo un martini, mientras ocupaba solitaria la mesita más alejada de la barra, tal cual habían previsto. Lidia era una hermosa joven, de cutis muy blanco y cabello castaño que vestía con elegancia, toda de negro, como habían acordado para no equivocarse de persona en su primera cita a ciegas. Se sentó junto a ella y comenzaron a dialogar, martini tras martini. No cabía duda que era culta por los temas de los cuales insistían hablar, pero tras el cuarto martini, Juan empezó a hartarse. No se notaba ninguna señal de atracción de ella hacia él. No iría a llevársela a su apartamento esa noche de luna llena. Pura pérdida de tiempo. Las citas a ciegas, por algo son a ciegas, se dijo. Miró por la ventana del bar y vio aquella espléndida luna asomando entre las nubes del anochecer. Entonces se le antojó hacer esa broma que tal vez no cayera tan mal, pues él sabía decir sus embustes con tono muy serio y concentrado. ¿Ves la luna?, le señaló con su índice. ¿Sabes qué me ocurre cuando una luna tan llena como esa llega a su cenit? ¿Qué le ocurre a la luna o a ti, Juan? A mí. Me convierto en un lobo. Al percibir una expresión de asombro en ella, prosiguió. No me has entendido. Soy un licántropo. Puedo controlar el proceso de transformación y no hago daño a nadie si no quiero, pero me nacen cerdas en la piel, me crecen colmillos, los ojos se me ponen amarillos relucientes. La indiferencia que había mostrado Lidia durante todo su encuentro se esfumó de súbito. ¿Podría yo ver ese fenómeno? Me encanta lo sobrenatural. He visto sucesos paranormales, pero ninguno como ese. ¿Seguro que puedes dominarte? ¿Que no me harás nada malo si estoy contigo cuando acontece la transformación? Lo controlo a la perfección. En realidad, nunca pierdo la conciencia. Es un don que desde niño descubrí que tengo. Antes me aterrorizaba, pero ahora casi deseo que me ocurra. Los bellos ojos de Lidia estaban de par en par. Sus largas pestañas se agitaron. ¿Cuándo podría verlo, querido Juan? En mi apartamento. Más avanzada la noche, seguramente. En ese momento, un relámpago se reflejó en la ventana del bar. Se avecinaba una tormenta. Me interesan enormemente ese tipo de cosas, dijo Lidia entusiasmada, al tiempo que le agarraba una mano, con una pasión que no había mostrado en absoluto hasta entonces. ¿Sería pedirte mucho que me lo enseñaras? Juan se sorprendió ante ese arranque femenino, pero pensó que, aunque había simulado indiferencia, la mujer lo deseaba y tenía tantas ganas como él de darse un buen revolcón. Claro que sabía que lo del hombre lobo era una broma, pero al seguirle la corriente, salvaba su honor por aceptar ir al apartamento de un desconocido ya en la primera cita. Al rato, estuvieron en la guarida de soltero de Juan, mientras el dueño de casa ponía música suave en su tocadiscos. Su invitada le pidió para usar el baño. Los martinis le habían hecho efecto. Juan se quedó aguardando durante un par de minutos, que parecieron eternos para su impaciencia. Cuando la joven reapareció, el hombre casi se le paró el corazón. Se había desprendido de su fino vestido y estaba casi desnuda, mostrando su fresca belleza, cubierta apenas por el body de seda de color celeste que traía bajo el vestido negro. El anfitrión estaba sentado en el sofá y no llegó a ponerse de pie, pues su invitada rápidamente se sentó a su lado. Hirviendo de deseo, se apretó contra la chica, pero entonces percibió un respingo de rechazo en el cuerpo de ella cuando se produjo el contacto. Volvía a estar fría y distante, pero toleró sus caricias con aire ausente. Al cabo de unos instantes, la mujer se apartó. Prometiste que me enseñarías. Juan empezó a reír, pese a su fastidio. Lidia, cariño, para ser una chica tan sofisticada, eres increíblemente crédula. ¿No puedes reconocer una broma cuando te la gastan?
Ella se echó atrás bruscamente. Tenía que haber sabido que estabas mintiendo. Habría jurado que eras un licántropo, pero confié en ti y he venido hasta aquí a ver. En el rabillo de uno de sus ojos brilló una lágrima. Tenía la mirada de desilusión de una doncella engañada. Juan casi no podía esconder ya su mal humor. La noche soñada se estaba convirtiendo en un fiasco. No se acostaría con ella después de todo, pero decidió hacer un último intento para seducirla. Tomó entre las suyas las manitas de la atractiva chica. Lidia, Encanto, lo hice porque te quiero muchísimo. Estoy enamorado de ti. Desde que te vi sentada en el bar y supe que iría a concretarse nuestras citas ciegas, quedé impactado por tu belleza y tu personalidad. Las palabras casi se la atragantaban por el esfuerzo que le costaba pronunciarlas, pero consiguió darles un tinte de sinceridad. ¿Entonces no eres un hombre lobo? ¿Fue todo un engaño para que me entraran ganas de venir contigo a tu apartamento? Claro que no soy un licántropo, soy el más vulgar de los mortales, repuso él, con apenas contenida exasperación. En lo que no te miento es al confesar que estoy perdidamente enamorado de ti. Te deseaba tan violentamente que tenía que decirte cualquier cosa para lograr traerte aquí, para poder estar a solas contigo un rato, ¿lo entiendes? Pero no voy a insistir, ni forzarte a nada. Puedo llevarte ahora a tu casa si así lo quieres. Los ojos de ella lo observaban con fulgurosa intensidad. Por supuesto que sé que estás enamorado de mí, le dijo de repente, aproximándose a él. Parecía excitada y sorprendido. Juan creyó que al fin y al cabo sí iba a tener éxito. Los brazos de Lidia lo rodearon y ambos quedaron frente a frente, mirándole a los ojos. La chica preguntó asertivamente: ¿de verdad no eres un hombre lobo? Sus labios carnosos y sensuales estaban a centímetros y el triunfo parecía inminente. Sonriendo, él sacudió la cabeza. Era solo un juego al que los hombres jugamos a veces. No, confieso que no soy un hombre lobo, cariño. Espero no haberte desilusionado demasiado. Juan nunca llegó a terminar la frase. Sintió abruptamente el latigazo cálido de unos colmillos agudos que se le clavaban en la carne de la garganta y los apasionados abrazos de Lidia sujetándole con firmeza mientras saciaba en él su temible y furiosa sed de sangre. De la vena yugular cortada borboteó el flujo rojo a tal velocidad que se atragantó. Con avidez tragó todo el líquido posible, pero no pudo evitar ensuciarse. El hombre se desplomó. En sus ojos sin vida, su última expresión era una mezcla de terror y asombro. Ya saciada, Lidia se separó del cuello de su víctima y fue hacia el baño. Debía lavarse y vestirse con su ropa negra antes de escapar de allí. En esa noche de plenilunio, se encaró al espejo del lavabo. Obscuras manchas rojas salpicaban su tórax, sus hombros y la parte superior de su delicado body celeste. Mientras contemplaba su hermoso rostro, pensó en el mito de que los vampiros no reflejan su imagen en los espejos. Otra tonta superchería, igual que la existencia de los hombres lobo, se dijo. El niño. Cuando yo tenía 8 años, por allá en el 2010, y después de varios intentos, mis padres por fin habían reunido el valor y el dinero suficiente para irnos a vivir a la ciudad de Cali y asentar finalmente nuestra familia. Recuerdo que la casa nueva era muy bonita, parecía un castillo. Los días y semanas pasaban rápido y cada día me sentía más feliz de estar en aquella casa, a pesar que casi siempre estaba sola, cuidando de mi hermano menor, que para ese momento tenía 3 años. Permanecíamos solos hasta altas horas de la noche, pues mis padres tenían que trabajar. La cuestión es que mi hermano todos los días, y en especial en la mañana o tarde, se quedaba junto a la ventana que daba la vista al techo de los vecinos. Él empezaba a reírse y a hablar con alguien o algo, pero cuando yo me asomaba no veía a nadie. Entonces le preguntaba a quién veía y sencillamente me respondía que al niño, que estaba sentado ahí y con su dedo pequeño señalaba al techo. Yo observaba por todas partes y no miraba a nadie, pero mi hermano seguía insistiendo que allí estaba el niño sentado y que no sonreía. Lo más aterrador
Es que después mi hermano se quejaba y repetía varias veces, no, no, no. Yo le preguntaba qué estaba ocurriendo y mi hermano me respondía que el niño le estaba pidiendo que recogiera su carrito y me decía, el niño me pide que me tire y lo recoja. Nosotros vivíamos en un segundo piso para ese momento. Yo siempre le avisaba a mis padres, pero quien me prestaba más atención era mi madre, pues las veces que se quedaba en la casa, observaba la dinámica del hogar y también empezó a preocuparse. En una ocasión, ella había llegado muy cansada del trabajo y solo se recostó en el suelo y cerró los ojos para descansar. Cuando los abrió, mi hermano estaba al lado de ella mirándola, muy fijamente y sin parpadear. Él no se movía y estaba tan quieto como una estatua. Pasaron los minutos y él continuaba inmóvil y con la mirada fija y sin parpadear. Mi madre lentamente se incorporó, empezó a tocarle el rostro, pero se horrorizó al percatarse que en sus ojos quien la estaba mirando no era su hijo. Después, y de la nada, mi hermano reaccionó y empezó a hablar con ella como si nada hubiera ocurrido. Este tipo de situaciones ocurrían con más frecuencia y cada vez era peor, hasta aquel fatal día. No recuerdo la hora exacta de ese día, pero sé que era en el horario de la media mañana o la tarde, pues daban mi programa favorito. Yo estaba muy entretenida viendo el programa. Por otro lado, mi madre se encontraba lavando la ropa a mano en el lavadero, y por último, mi hermano estaba jugando en mi habitación. Todo transcurría con suma normalidad, pero de la nada, mi hermano lanzó un grito espantoso, seguido de súplicas. Él gritaba que lo ayudaran. Estaba muy desesperado. Me levanté por el regaño de mi madre y me fui corriendo hasta la habitación para ver qué pasaba. A partir de aquí, mis memorias no son tan precisas, pero recuerdo estar parada en la puerta de la habitación e ingresar asustada. Por dentro, todo se miraba más oscuro de lo normal. Por otro lado, mi hermano se encontraba en el rincón de la habitación. Se le veía incómodo, me miraba asustado y lloraba. Mi hermano se sujetaba fuerte del estómago y hacía movimientos como si estuviera forcejeando. Él peleaba y peleaba para zafarse, pero no podía. Y me acerqué rápidamente y tomé uno de sus brazos y empecé a jalar, pero inmediatamente lo solté. Un miedo recorrió todo mi cuerpo y retrocedí lentamente hasta salir de la habitación. Aquella cosa que sostenía a mi hermano era muy fuerte. Mi madre me vio, se asustó y fue corriendo hacia la habitación. Ella se paró firmemente en toda la entrada y como por arte de magia, aquella cosa que tenía a mi hermano de repente lo dejó libre. Él salió corriendo hacia los brazos de mi madre y empezó a llorar con más fuerza. Ese día todos quedamos asustados. Aquel hecho había alertado más a mi madre y ella no encontró otra solución más que llamar a un grupo de religiosos para que hicieran rezos y esparcieran agua bendita por toda la casa, mientras que por otra parte a mi hermano lo llevaron a bautizar. En concreto, nunca hubo una explicación coherente o definitiva de qué era eso que acechaba a mi hermano y por qué lo hacía. En mi familia se debatía. Algunos decían que era un duende y otros decían que era brujería. En cuanto a lo sucedido, hace un mes tuve una charla casual con mi padre y decidí preguntarle sobre ese hecho y me comentó algo que me dejó inquieta. Me dijo que hace mucho tiempo, en esa misma casa, vivía una familia que tenía un hijo casi de la edad de mi hermano. Mi padre continuó diciendo que el niño un día subió las escaleras y estuvo jugando bastante tiempo en el techo, pero por desgracia, de alguna forma, el pequeño tropezó, se cayó del segundo piso y falleció. Hasta hace algunos días platiqué de esto también con mi madre, pero ella dice que la historia del niño es una mentira. Lo único que puedo confirmar es que cuando vivíamos en esa casa, la puerta que daba para subir las escaleras siempre estuvo sellada por cadenas gruesas y un enorme candado de color dorado que hacía imposible que alguien pudiera subir. A veces molesto a mi hermano con aquella historia del duende o niño. Él tiene recuerdos muy vagos, pero prefiere no hablar del tema. En definitiva,
Fue aterrador toda la experiencia, que en realidad duró 6 meses, 6 largos meses, donde todos los días, llegada la mañana o la tarde, mi hermano gritaba: «Mamá, mamá, ahí está el niño». Hasta aquí los relatos del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado todos y cada uno de ellos. No se olviden de comentarnos cuál les ha gustado más. Déjenos también sus sugerencias y saludos. Si tienen algún relato que nos quieran compartir, pueden mandarlo al correo cuéntametumiedo@hotmail.com. Y no se olviden de suscribirse, si es que no lo han hecho, y darle clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo, así como dejarnos su like, ya que con ello nos ayudan a llegar a más noctámbulos. Les invitamos también a seguirnos en las plataformas de Facebook, Instagram y TikTok. Por el momento me despido, en nombre del equipo de Cuéntame tus miedos. Yo soy su amigo Sombra, y les deseamos una terrorífica y perturbadora noche. Hasta la próxima.